En apenas 4 días, se construyó un barco completo que cambiaría para siempre la forma de fabricar en el mundo, y lo que sucedió después desafió todo lo que los expertos creían imposible. 12 de noviembre de 1942, en Richmond, California. Un enorme barco de carga de 134 metros de largo y con un peso de casi 29 millones de kilogramos estaba listo para deslizarse hacia la bahía de San Francisco. Este buque, perteneciente a la clase conocida como barcos Liberty, que eran grandes cargueros diseñados para transportar suministros durante la guerra, había sido ensamblado en solo 4 días, 15 horas y 29 minutos. En los astilleros tradicionales, es decir, los lugares donde se construían barcos desde hacía siglos, los maestros constructores necesitaban entre 6 y 8 meses para levantar embarcaciones de tamaño similar. Sin embargo, aquí estaba un barco completo y funcional, listo para navegar. Más de 1000 trabajadores se apartaron del casco del buque Robert Peary, llamado así en honor a un famoso explorador del Ártico. No eran constructores navales tradicionales ni artesanos marítimos experimentados, sino antiguas secretarias, granjeros, amas de casa y trabajadores manuales que habían aprendido técnicas de soldadura apenas unas semanas antes. Una multitud de funcionarios, periodistas y dueños de astilleros competidores se había reunido para presenciar un momento que desencadenaría una transformación profunda en la producción industrial. Una revolución sistemática a través de la innovación manufacturera estadounidense que resonaría durante décadas. Las matemáticas de la victoria de los aliados, que eran los países que luchaban contra Alemania y sus aliados en la Segunda Guerra Mundial, no se estaban escribiendo en estrategias de batalla, sino en estadísticas de producción que destrozarían cada suposición que los expertos marítimos tenían sobre los límites de construcción naval, los plazos y las posibilidades industriales. La transformación había comenzado el 27 de diciembre de 1940, cuando Henry Kaiser, un empresario estadounidense de la construcción, firmó su primer contrato para construir barcos. Este hombre nunca había construido un barco, nunca había dirigido un astillero, y había pasado su carrera moviendo tierra y vertiendo hormigón para proyectos masivos de presas en el oeste de Estados Unidos. Sin embargo, ahí estaba este magnate de la construcción de 58 años, que acababa de prometer a la Comisión Marítima de Estados Unidos, la organización gubernamental encargada de supervisar la construcción naval, que construiría 30 buques de carga para el gobierno británico en 2 años. Los constructores navales tradicionales lo descartaron como un oportunista ingenuo. El astillero Todd Bath Iron Works, uno de los más antiguos de Estados Unidos, había aceptado a regañadientes asociarse con Kaiser en el proyecto, asumiendo que su experiencia compensaría la ignorancia de él. Lo que ninguno de ellos entendió fue que la falta de experiencia de Kaiser en la construcción naval se convertiría en su mayor ventaja. Entre quienes observaban estaba William Francis Gibbs, el arquitecto naval más respetado de Estados Unidos, cuya empresa había creado los planos de los barcos Liberty basándose en diseños británicos. Él había diseñado más barcos de los que Kaiser probablemente había visto en su vida. El viaje del escepticismo a la revolución comenzó en las oficinas de planificación de los astilleros Todd, en Nueva York. Cuando Kaiser y sus ingenieros examinaron los procedimientos tradicionales de construcción naval a principios de 1941, reconocieron de inmediato que los métodos convencionales nunca cumplirían con las demandas de la guerra. El ingeniero jefe de Kaiser, llamado Clay Bedford, había visitado una línea de montaje de la compañía Ford Motor en Detroit apenas unas semanas antes. Bedford había observado cómo los chasis de automóviles se movían por las líneas de producción con trabajadores instalando componentes prefabricados en cada estación. Había regresado a California convencido de que los barcos podían construirse de la misma manera. Los constructores navales tradicionales consideraban esta comparación absurda. El primer shock real llegó con la propuesta de Kaiser de eliminar completamente el remachado. La construcción naval tradicional dependía de remaches, que eran pernos de metal calentados que se martillaban a través de placas de acero superpuestas para unirlas.
Un equipo de remachadores expertos trabajando con coordinación perfecta podía instalar quizás 100 remaches por día. Cada barco Liberty requería aproximadamente 1 millón de remaches si se construía convencionalmente. Kaiser propuso usar soldadura por arco eléctrico en su lugar, una técnica que había dominado construyendo oleoductos en el oeste estadounidense. El vicealmirante Emory Land, presidente de la Comisión Marítima de Estados Unidos, un alto funcionario naval, examinó la propuesta de Kaiser con profundo escepticismo. Su correspondencia privada preservada en los archivos nacionales reveló la reacción del establishment marítimo. La soldadura nunca había sido probada como confiable para la construcción de cascos a esta escala. La Marina británica prohibía la soldadura en cascos de buques de guerra. Kaiser estaba proponiendo que apostaran las líneas de suministro de Estados Unidos en una tecnología no probada. Sin embargo, Land también reconoció la desesperación. Los submarinos alemanes, conocidos como U-boats, que eran submarinos militares alemanes muy efectivos, y los buques de guerra de superficie, estaban hundiendo barcos aliados más rápido de lo que los astilleros tradicionales podían reemplazarlos. Solo en 1941, aproximadamente 3.600.000 toneladas de barcos aliados irían al fondo del océano por diversas causas. Gran Bretaña literalmente se estaba muriendo de hambre por falta de suministros. Los astilleros estadounidenses, usando métodos convencionales, requerirían un promedio de 230 días para construir un solo barco de carga. A ese ritmo, los aliados perderían la batalla del Atlántico, que era el nombre dado a la lucha por controlar las rutas marítimas en el Océano Atlántico, antes de que la industria estadounidense pudiera responder. La decisión de aprobar el contrato de Kaiser no representaba confianza, sino necesidad. El astillero de Richmond se levantó de terrenos fangosos vacíos entre enero y diciembre de 1941. Los equipos de construcción de Kaiser, experimentados en construir presas y carreteras, erigieron una instalación que horrorizó a los ingenieros marítimos tradicionales. En lugar de las grúas de pórtico masivas y las gradas de construcción longitudinales que caracterizaban a los astilleros establecidos, Richmond presentaba algo completamente diferente. El astillero estaba diseñado como una planta de montaje de automóviles. Áreas abiertas para prefabricación rodeaban 7 gradas de construcción paralelas, que eran las plataformas inclinadas donde se ensamblan los barcos antes de lanzarlos al agua. Vías de ferrocarril entrecruzaban la instalación diseñadas para mover secciones masivas de acero que pesaban hasta 150 toneladas. Grúas aéreas capaces de levantar secciones enteras de barcos se ubicaban cada 30 metros. John Riley, arquitecto naval jefe de Bethlehem Steel Corporation, una de las empresas de acero más grandes y veterano de 30 años en construcción naval, visitó el astillero de Richmond en mayo de 1941. Su informe de inspección, marcado como confidencial en ese momento, contenía críticas técnicas y admiración a regañadientes. Kaiser había violado cada principio de diseño eficiente de astilleros que él había aprendido en 3 décadas de experiencia. Sus áreas de prefabricación eran demasiado grandes. Su capacidad de grúas era absurdamente excesiva. Sus gradas de construcción eran demasiado cortas. Sin embargo, debía admitir que la instalación estaba diseñada exactamente para lo que él afirmaba, el ensamblaje rápido de secciones prefabricadas. La llegada de trabajadores proporcionó la siguiente fase de cambio revolucionario. Los astilleros tradicionales reclutaban de comunidades marítimas establecidas, donde las habilidades pasaban de padre a hijo a través de generaciones. Kaiser anunció en periódicos por toda Estados Unidos, ofreciendo salarios 20% superiores a las tarifas industriales estándar y prometiendo entrenar a cualquiera dispuesto a trabajar. Los primeros grupos llegaron a Richmond en agosto de 1941. La simplificación de tareas complejas en operaciones simples repetidas tomadas directamente de la fabricación en línea de montaje resultó devastadoramente efectiva. Para octubre de 1941, Kaiser empleaba a más de 10.000 trabajadores en Richmond, con menos de 200 que tenían alguna experiencia marítima previa. Los soldadores tradicionales pasaban 4 años como aprendices aprendiendo habilidades completas.
Los instructores de Kaiser enseñaban técnicas específicas para tareas específicas en aproximadamente 2 semanas. Los trabajadores no necesitaban saber cómo soldar todo, solo cómo soldar las costuras verticales en mamparos, que son las paredes interiores del barco, o placas de cubierta horizontales o secciones curvas del casco, que repetirían constantemente. A medida que los trabajadores ganaban experiencia a finales de 1941 y principios de 42, ocurrió algo inesperado. El tiempo de construcción de los barcos Liberty comenzó a caer dramáticamente. El primer barco Liberty de Kaiser tardó 197 días en construirse y entregarse. El barco número 2 requirió 169 días. El barco número 5 requirió 128 días. El barco número 10 requirió 97 días. Para la primavera de 1942, Richmond estaba completando barcos Liberty en 70 días en promedio. Los astilleros tradicionales observaban con creciente alarma cómo esta fuerza laboral sin entrenar lograba velocidades de producción que igualaban a sus propios equipos altamente capacitados. El enfoque de prefabricación que los constructores tradicionales habían descartado demostró su poder. En lugar de construir barcos de quilla a cubierta en secuencia, los astilleros de Kaiser fabricaban secciones enteras simultáneamente por toda la instalación. Mientras un equipo ensamblaba una sección de proa, que es la parte delantera del barco, en el área de prefabricación, otros equipos construían secciones de popa, que es la parte trasera, casas de cubierta, salas de máquinas y mamparos en paralelo. Cuando las secciones estaban completas, grúas masivas las levantaban sobre las gradas de construcción donde equipos de soldadura las unían. Albert Wooding, supervisor de producción en el astillero Richmond número 2, explicó la eficiencia en una entrevista de 1943 con la revista Fortune. En la construcción naval tradicional, no se podía instalar el motor hasta que la sala de máquinas estuviera construida. No se podía construir la sala de máquinas hasta que el casco estuviera completo. Todo sucedía en secuencia. El enfoque de Kaiser permitía producción paralela. Mientras un equipo soldaba placas del casco, otro equipo ensamblaba el motor en un área separada. Cuando ambos estaban listos, dejaban caer el motor completado en la sala de máquinas completada y lo soldaban en su lugar. Tareas que anteriormente requerían semanas, ahora tomaban horas. Las estadísticas de producción paralela revelaron una eficiencia de fabricación que parecía imposible para los constructores tradicionales. Un astillero convencional podría tener 50 trabajadores intentando instalar un motor durante 3 semanas, trabajando en los confines estrechos de una sala de máquinas parcialmente completa. El enfoque de prefabricación de Kaiser asignaba 200 trabajadores para ensamblar el motor completo y su estructura de montaje en un taller abierto durante 5 días, luego usaba grúas para posicionar todo el ensamblaje en una sola operación de 8 horas. Aún más perturbador para las autoridades marítimas tradicionales fue la eliminación casual de prácticas de construcción naval de siglos de antigüedad. Los barcos siempre se habían construido a partir de planos cuidadosamente redactados que especificaban cada detalle. Kaiser usaba dibujos simplificados que proporcionaban dimensiones básicas y dejaban los detalles al juicio de los trabajadores. Los constructores tradicionales consideraban esto imprudencia. Kaiser lo llamaba flexibilidad. El vicealmirante Howard Vickery, vicepresidente de la Comisión Marítima y oficial naval de carrera, inicialmente luchó contra las especificaciones simplificadas de Kaiser. Su transformación de escéptico a partidario, documentada en las actas de reuniones de la comisión, ilustró el poder de los resultados sobre la teoría. En enero de 1942, se había opuesto a la solicitud de Kaiser de reducir las especificaciones de los planos. Los barcos no eran automóviles. La construcción marítima requería precisión. Pero para marzo, los astilleros de Kaiser estaban superando en producción a sus contratistas tradicionales en un 40%. Para junio, la brecha se había ampliado al 70%. Aprendió que la perfección es enemiga de lo suficiente. Los barcos de Kaiser no eran hermosos, eran adecuados, y los barcos adecuados entregaban más carga que los barcos perfectos todavía en construcción. A medida que las velocidades de construcción aumentaban durante la primavera y el verano de 1942,
se desarrolló una competencia entre los 7 astilleros de Kaiser, distribuidos por California, Oregón y Washington. Su hijo Edgar, que servía como vicepresidente y gerente general, supervisando todos los astilleros de Kaiser con enfoque particular en las 3 instalaciones del noroeste del Pacífico, gestionaba la Oregon Shipbuilding Corporation en Portland. Clay Bedford supervisaba los astilleros de Richmond, en California. Los 2 hombres, ambos ambiciosos e impulsados, comenzaron un concurso informal para ver qué instalación podía construir barcos más rápido. La carrera entre Richmond y Portland se convirtió en un espectáculo público durante el otoño de 1942. Los periódicos publicaban actualizaciones como si fueran marcadores deportivos. Los récords de competencia caían repetidamente hasta que Oregon Shipbuilding construyó el Joseph Till en solo 10 días en septiembre de 1942. El vicealmirante Vickery finalmente ordenó detener la competencia de velocidad, declarándola demostraciones acrobáticas que distraían de los objetivos reales de producción. Pero la competencia había servido al propósito de Kaiser. Los trabajadores en los 7 astilleros ahora creían que la velocidad extraordinaria no era meramente posible, sino esperada. Noviembre de 1942 trajo la demostración definitiva. El vicealmirante Land, visitando Richmond para inspeccionar la producción, hizo un comentario casual a periodistas que fue escuchado por Clay Bedford. El almirante comentó que la construcción de barcos Liberty había mejorado notablemente, pero señaló que el récord de velocidad reciente aún palidecía comparado con lo que la producción en masa había logrado en otras industrias. Bedford tomó el comentario como un desafío. Propuso al vicealmirante Land que el astillero Richmond número 2 intentaría construir un barco Liberty completo desde la colocación de la quilla, que es la parte más baja del barco, y la primera que se coloca hasta el lanzamiento en menos de 10 días, cortando el récord del Joseph Till a la mitad. Land, escéptico pero intrigado, autorizó el intento con la condición de que no interrumpiera los cronogramas de producción regulares. Bedford seleccionó el casco número 47 para construirse en el astillero número 2 para el intento de récord. El barco se llamaría Robert Peary, en honor al explorador del Ártico. Comenzando el domingo 8 de noviembre a 1 minuto pasada la medianoche, más de 1000 trabajadores operando en turnos cuidadosamente coordinados intentarían algo sin precedentes en la historia marítima. La estrategia de prefabricación alcanzó su expresión máxima durante la construcción de Peary. Cada componente principal había sido construido, inspeccionado y preparado antes de que la quilla tocara la grada de construcción. La sección de proa, comprendiendo más de 50 piezas individuales, había sido completamente soldada y equipada con hardware de ancla, compartimentos de cadenas y cuartos de tripulación delanteros antes de que comenzara el ensamblaje. La sección de popa incluía el equipo de dirección completo, el eje de la hélice y los espacios de tripulación traseros. 4 bodegas de carga completas, cada una estructura rectangular masiva de acero lista para ser levantada en posición. El motor, una planta de energía de vapor de expansión triple de 140 toneladas, construida por Joshua Hendy Iron Works en Sunnyvale, había sido montado en su estructura de base y probado antes de salir de la fábrica. Donde los astilleros convencionales construían de quilla a cubierta durante meses, los astilleros de Kaiser ensamblaban un barco casi completo a partir de secciones prefabricadas en días. 4 días después de iniciada la construcción, el casco estaba completo. Motor instalado, casas de cubierta posicionadas, bodegas de carga aseguradas, equipo de dirección montado. El jueves 12 de noviembre a las 3:30 de la tarde, solo 4 días, 15 horas y 29 minutos después de que la quilla tocara la grada de construcción, el Robert Peary se deslizó por los rieles de lanzamiento hacia la bahía de San Francisco. El barco fue entregado para servicio el 15 de noviembre, estableciendo un récord adicional de 7 días, 14 horas y 32 minutos, desde la colocación de la quilla hasta la entrega completa. La multitud de observadores incluía funcionarios marítimos, oficiales militares, dueños de astilleros competidores y periodistas de toda Estados Unidos.
Muchos llegaron esperando presenciar un fracaso o un buque comprometido que parecía completo pero carecía de funcionalidad. Lo que vieron en cambio fue un barco completamente operacional, que requería solo ajustes menores antes de entrar en servicio. El vicealmirante Land, presente para el lanzamiento, hizo breves comentarios que fueron grabados por cámaras de noticiarios. Sus palabras capturaron el reconocimiento forzado del establishment marítimo de que todo había cambiado. 6 meses atrás, habría llamado a esto imposible. La sabiduría tradicional de construcción naval acumulada durante 3000 años decía que no se podía construir un barco adecuado en 5 días. Henry Kaiser ha hecho obsoleta la sabiduría tradicional. La Comisión Marítima de Estados Unidos ahora requerirá que todos los astilleros contratados adopten estos métodos. El impacto psicológico en los constructores navales tradicionales fue profundo e inmediato. Los mismos astilleros que habían descartado a Kaiser como un forastero ignorante solo 18 meses antes, ahora enviaban ingenieros a estudiar sus enfoques. El presidente de New York Shipbuilding Corporation, uno de los astilleros más antiguos y prestigiosos de Estados Unidos, visitó Richmond en diciembre de 1942. Su informe confidencial a su junta directiva reveló un colapso ideológico completo respecto a los enfoques tradicionales. Kaiser había logrado lo que su industria consideraba imposible al negarse a aceptar sus limitaciones. Trató la construcción naval como un problema de fabricación en lugar de una tradición artesanal. Simplificó donde ellos buscaban perfección. Estandarizó donde personalizaban. Entrenó masas de trabajadores no calificados, donde cultivaban experiencia generacional. El resultado eran barcos construidos en 1/10 parte del tiempo a 2/3 del costo. Debían adoptar sus enfoques o aceptar la irrelevancia. Para principios de 1943, la influencia de Kaiser había transformado la producción marítima estadounidense. 18 astilleros por todo el país estaban construyendo barcos Liberty usando prefabricación y soldadura. El tiempo promedio de construcción había caído de 230 días inicialmente a solo 42 días para mediados de 1943. Estados Unidos estaba lanzando 3 barcos Liberty diariamente, más tonelaje del que los submarinos alemanes podían hundir. Pero quizás el desafío más devastador a la autoridad marítima tradicional vino de la calidad de la fuerza laboral de Kaiser. Las decenas de miles de mujeres, minorías y trabajadores sin entrenar que habían construido estos barcos representaban un repudio directo del viejo sistema de gremios que había dominado la construcción naval durante siglos. En el pico de producción en 1944, los 7 astilleros de Kaiser empleaban aproximadamente 196.000 trabajadores. De estos, más de 40.000 eran mujeres, representando un porcentaje notable de trabajadoras industriales. Para mediados de 1944, las mujeres comprendían el 27% de la fuerza laboral de producción de Richmond. Los 3 astilleros del noroeste de Kaiser empleaban a más de 31.000 mujeres para 1944. Los trabajadores afroamericanos se contaban por decenas de miles, empleados en posiciones calificadas incluyendo soldadura, ajuste, operación de grúas e incluso roles supervisores, un nivel de integración laboral inusual para la América de los años 40. La democratización del trabajo calificado que Kaiser permitió llevaba implicaciones mucho más allá de la producción en tiempo de guerra. Al probar que la fabricación compleja podía ser realizada por trabajadores entrenados, en lugar de requerir experiencia artesanal generacional, los astilleros de Kaiser desafiaron suposiciones fundamentales sobre trabajo, habilidad y organización industrial. La Navidad de 1943 proporcionó otra demostración poderosa de la cultura industrial transformada de Kaiser. Mientras los astilleros tradicionales observaban la festividad con 1 o 2 días libres, las instalaciones de Kaiser mantuvieron cronogramas de producción, pero en lugar de simplemente exigir trabajo, la organización de Kaiser proporcionó celebraciones navideñas que reconocían los sacrificios de los trabajadores.
En los astilleros de Richmond, la gerencia organizó que se sirviera cena de Navidad en las cafeterías de la instalación con pavo, jamón y todos los acompañamientos tradicionales proporcionados gratis a los trabajadores en turno. Iglesias locales enviaron cantantes de villancicos. La banda municipal de Richmond se presentó. Kaiser mismo visitó los astilleros, estrechando manos con trabajadores y agradeciéndoles personalmente por su servicio. Para mediados de 1944, los 7 astilleros de Kaiser habían producido más de 800 barcos Liberty. Pero la influencia de sus enfoques se extendió mucho más allá de sus propias instalaciones. Los 18 astilleros estadounidenses, construyendo barcos Liberty, habían producido colectivamente 2.400 buques para este punto. Los barcos Victory, un diseño más grande y rápido que complementó la producción Liberty, desde 1944 en adelante, se construyeron usando las mismas técnicas de prefabricación y soldadura. La producción marítima estadounidense total entre 1941 y 45 superó los 5.500 buques, representando aproximadamente 53 millones de toneladas de navegación. La escala de producción era asombrosa para los observadores contemporáneos y sigue siendo impresionante por estándares modernos. El comandante Joseph Kenworthy, de la Marina Real Británica, asignado a la delegación del Almirantazgo Británico en Washington, observó la producción estadounidense con admiración y envidia. Sus informes oficiales al Almirantazgo desclasificados en los años 80 capturaron la perspectiva británica sobre el dominio industrial estadounidense. Estados Unidos estaba construyendo navegación mercante a una tasa que excedía la capacidad combinada del resto del mundo. Kaiser solo producía más tonelaje mensualmente que toda la industria de construcción naval británica. Los enfoques eran crudos, según los estándares del almirantazgo. Los barcos eran inelegantes, pero flotaban. Llevaban carga y había miles de ellos. La Marina Real construyó los mejores buques de guerra del mundo usando artesanía tradicional que requería años por buque. Los estadounidenses construían barcos adecuados en semanas. Lo adecuado multiplicado por miles derrota a la perfección multiplicada por docenas. Pero quizás el aspecto más notable de la transformación de Kaiser fue lo que sucedió después de que terminó la guerra. Los analistas tradicionales esperaban que el auge de construcción naval en tiempo de guerra colapsara, dejando a decenas de miles de trabajadores desempleados y cientos de instalaciones costosas abandonadas. La predicción resultó parcialmente cierta. La producción de barcos Liberty terminó en septiembre de 1945. Para diciembre, la fuerza laboral de Kaiser había caído de 200.000 a menos de 20.000. Los astilleros de Richmond, que habían empleado a 100.000 trabajadores en su pico, estaban en gran parte vacíos para la primavera de 1946. Sin embargo, el conocimiento desarrollado durante el programa de emergencia no desapareció. Las técnicas de prefabricación, procedimientos de soldadura y enfoques de ensamblaje paralelo que Kaiser pionerió se convirtieron en práctica estándar en la construcción naval global. Cuando Japón y Corea del Sur reconstruyeron sus industrias marítimas en los años 50 y 60, estudiaron el programa de barcos Liberty de Kaiser y adoptaron sus enfoques como la base de sus astilleros. Las instalaciones masivas de construcción naval en Ulsan en Corea del Sur y Nagasaki en Japón, que dominarían la construcción naval mundial durante décadas, fueron descendientes directos de las prácticas revolucionarias del astillero de Richmond. John Bunker, profesor de Historia Marítima en la Universidad Marítima Estatal de Nueva York, resumió la influencia duradera de Kaiser en su estudio definitivo publicado en 1972. Kaiser entró en la construcción naval como un forastero, ignorante de la tradición marítima, no limitado por la sabiduría convencional y dispuesto a aplicar principios de fabricación que la industria establecida consideraba inapropiados para la construcción naval. En 36 meses, construyó más barcos de los que se habían construido en Estados Unidos durante todo el siglo anterior. Más importante, alteró fundamentalmente cómo se construirían los barcos en todo el mundo durante el resto del siglo XX. La construcción modular, prefabricación y ensamblaje soldado que Kaiser pionerió ahora son estándares universales.
Cada astillero moderno, ya sea construyendo buques contenedores en Corea, petroleros en Japón o cruceros en Europa, usa enfoques derivados del programa de barcos Liberty de Kaiser. La magnitud del logro de Kaiser puede medirse en estadísticas que revelan tanto la escala del programa como su notable éxito. Las estadísticas de producción muestran 2.710 barcos Liberty construidos en 18 astilleros estadounidenses entre 1941 y 45, un promedio de 1,8 barcos por día en la producción pico. Los 7 astilleros de Kaiser solos produjeron 1.490 barcos, comprendiendo el 27% del total de navegación mercante de guerra estadounidense, construida bajo contratos de la Comisión Marítima. El tiempo de construcción cayó de un promedio de 230 días para los primeros barcos Liberty en 1941 a 42 días para 1943, con el poseedor del récord, Robert Peary, requiriendo solo 4 días y 15 horas desde la colocación de quilla hasta el lanzamiento. La eficiencia laboral mejoró dramáticamente a medida que los trabajadores ganaban experiencia. Los primeros barcos Liberty requerían aproximadamente 1.100.000 horas trabajador para completarse. Para 1943, las horas trabajador promedio habían caído a aproximadamente 486.000 por barco. Los astilleros más eficientes de Kaiser, Richmond, números 2 y 3, lograron construcción en tan pocas como 350.000 horas trabajador, utilizando horarios de producción de 24 horas en 3 turnos y maximizando la prefabricación. La eficiencia de costos igualó las mejoras de cronograma. Los primeros barcos Liberty costaban aproximadamente $1.750.000 a $2 millones cada uno. Para 1943, los costos habían caído a $1.800.000 a pesar del aumento de salarios y precios de materiales, reflejando la eficiencia mejorada y efectos de curva de aprendizaje. Cada barco Liberty desplazaba 14.245 toneladas completamente cargado y podía llevar 10.800 toneladas de carga. Los buques podían transportar 2.840 jeeps militares, 440 tanques o 230 millones de rondas de munición en un solo viaje. Impulsados por motores de vapor de triple expansión que eran deliberadamente anticuados pero confiables y fáciles de fabricar, los barcos alcanzaban velocidades de 11 nudos, que es una medida de velocidad náutica equivalente a unos 20 km por hora, adecuados para operaciones de convoy. La eficiencia del entrenamiento resultó igualmente notable. Las escuelas de Kaiser entrenaban trabajadores en tareas específicas en un promedio de 2 semanas. El entrenamiento más rápido producía soldadores puntuales productivos en solo 10 días. Posiciones más complejas, como operadores de grúas o ajustadores de barcos, requerían de 4 a 6 semanas de entrenamiento. Esto se comparaba con aprendizajes marítimos tradicionales que duraban 4 años para competencia básica y 10 años para estatus de maestro artesano. La diferencia clave era especialización versus entrenamiento comprensivo. Los aprendices tradicionales aprendían todos los aspectos de construcción naval. Los trabajadores de Kaiser dominaban tareas específicas repetibles que realizarían cientos de veces. Las tasas de bajas de combate entre los barcos Liberty demostraron su efectividad a pesar del escepticismo sobre los enfoques de construcción rápida. De 2.710 barcos Liberty construidos, aproximadamente 200 se perdieron por acción enemiga, una tasa de pérdida del 7,4%. Esto se comparaba favorablemente con tasas de pérdida de navegación mercante de preguerra y probó que la construcción soldada, aunque inicialmente sospechosa, producía buques dignos de navegar en el mar. Algunos barcos experimentaron fallos estructurales debido a defectos de soldadura. 3 barcos Liberty se rompieron completamente por la mitad debido a problemas de fractura frágil, representando el 0,11% de la producción. Ocurrieron cerca de 1.500 instancias de fracturas frágiles significativas a través de la flota Liberty, pero las roturas completas catastróficas eran raras.
Estos fallos llevaron a procedimientos de soldadura mejorados y especificaciones de acero que eliminaron el problema para 1944. Las estadísticas de longevidad proporcionaron la vindicación definitiva de los enfoques de construcción de Kaiser. Los barcos Liberty, diseñados como buques de emergencia con vidas de servicio esperadas de 5 años, resultaron notablemente duraderos. Muchos permanecieron en servicio durante décadas después de la guerra. El John Brown, construido en 1942, permanece operacional como barco museo en Baltimore hasta 2024, 82 años después de su construcción. El Jeremiah O'Brien, también construido en 1942, está preservado en San Francisco y participó en la conmemoración del 50º aniversario del Día D, que fue la gran invasión aliada de las playas de Normandía en Francia, en 1994, navegando hasta Normandía bajo su propio poder después de 50 años de existencia. Un tercer barco Liberty, el Hellas Liberty, sirve como barco museo estático en Grecia. Las carreras de posguerra de los barcos Liberty se extendieron mucho más allá de su vida útil diseñada. De los aproximadamente 2.510 barcos Liberty que sobrevivieron la guerra, aproximadamente 835 permanecieron en servicio comercial durante los años 60. Muchos fueron vendidos a compañías navieras extranjeras donde operaron hasta los años 70. El Albert Bow, el último barco Liberty construido y entregado el 30 de octubre de 1945, no fue desguazado, sino convertido. Vendido en 1964 por $65.557, se convirtió en el barco factoría pesquero Star of Kodiak en 1965 y permanece hoy como la sede encallada de Trident Seafoods en Kodiak, Alaska, aún en existencia 8 décadas después de su construcción. El impacto económico del programa de barcos Liberty se extendió por toda la industria estadounidense. Los requisitos masivos de acero impulsaron la expansión de la capacidad de producción de acero, particularmente en la costa oeste, donde Kaiser construyó la acería de Fontana específicamente para abastecer sus astilleros. Esta planta, completada en 1942, 5 meses antes de lo previsto, producía aproximadamente 700.000 toneladas de acero anualmente y estableció a California como una región importante de producción de acero por primera vez. El magnesio requerido para bombas incendiarias y el aluminio para aviones se producían en plantas de Kaiser construidas para apoyar el esfuerzo integrado de producción de guerra. Los efectos de empleo se extendieron por las comunidades a través de California, Oregón y Washington. La ciudad de Richmond, en California, creció de una población de 23.000 en 1940 a más de 100.000 para 1943, impulsada enteramente por el empleo en astilleros. Kaiser construyó Vanport City en Oregón, que brevemente se convirtió en la segunda ciudad más grande del estado, con una población que superaba las 40.000 personas, todas las cuales trabajaban en astilleros o industrias de apoyo. Estos pueblos de auge, aunque temporales, demostraron el efecto transformador de la inversión industrial concentrada. La innovación en salud surgió como un legado inesperado del programa de construcción naval de Kaiser. Para proporcionar atención médica a su fuerza laboral masiva, Kaiser se asoció con el médico Sidney Garfield para establecer programas de atención médica prepagada, que eventualmente evolucionaron en Kaiser Permanente, una de las organizaciones de mantenimiento de salud más grandes de Estados Unidos. El modelo de atención médica preventiva, prepagada pionerizado en los astilleros, influyó en la práctica médica estadounidense durante décadas y sirvió a más de 12 millones de miembros para principios del siglo XXI. Los trabajadores mismos llevaron adelante las lecciones de la experiencia de guerra a décadas de logros en tiempo de paz. Los astilleros dieron a miles de jóvenes, especialmente mujeres y minorías, oportunidades de desarrollar capacidades a las que nunca habrían accedido a través de caminos de carrera convencionales. Esas oportunidades abrieron puertas que permanecieron abiertas por el resto de sus vidas.
Las innovaciones tecnológicas desarrolladas durante el programa de barcos Liberty influyeron en industrias mucho más allá de la construcción marítima. Las técnicas de soldadura refinadas bajo presión de guerra se convirtieron en estándar en construcción de acero estructural, fabricación de equipos de refinación de petróleo y manufactura de recipientes a presión. Los enfoques de prefabricación pioneridos en Richmond influyeron en prácticas de construcción en vivienda, construcción de puentes e instalaciones industriales. Los principios organizacionales de producción paralela, especificaciones simplificadas y entrenamiento rápido de trabajadores se convirtieron en conceptos fundamentales en gestión de operaciones y educación de ingeniería industrial. El profesor Michael Porter de la Escuela de Negocios de Harvard, analizando la competitividad industrial estadounidense en un estudio de 1985, identificó el programa de barcos Liberty como un estudio de caso crucial en desarrollo rápido de capacidad. Kaiser demostró que la capacidad industrial no es fija, sino que puede crearse rápidamente cuando la necesidad lo demanda. Estados Unidos entró en la Segunda Guerra Mundial con capacidad mínima de construcción de barcos mercantes. Dentro de 24 meses, los astilleros estadounidenses estaban produciendo más tonelaje que el resto del mundo combinado. Esto probó que la infraestructura industrial, las habilidades de la fuerza laboral y los sistemas de producción podían desarrollarse todos a velocidad sin precedentes cuando se organizaban adecuadamente. Esa lección tiene relevancia más allá de la emergencia de guerra. Sugiere que las limitaciones percibidas en la capacidad industrial a menudo reflejan restricciones organizacionales y conceptuales en lugar de imposibilidades físicas. La transformación psicológica que el programa de barcos Liberty creó entre gerentes industriales e ingenieros resultó tan significativa como los barcos físicos producidos. Antes de Kaiser, los ejecutivos de manufactura aceptaban la sabiduría convencional sobre límites de producción, requisitos de habilidad y estructuras organizacionales. Kaiser demostró que la sabiduría convencional podía estar equivocada y que el desempeño revolucionario requería cuestionar suposiciones fundamentales. La historia de los barcos Liberty, en última instancia, se erige como testimonio de una verdad profunda sobre la capacidad humana y la posibilidad industrial. Los barcos mismos, aunque cruciales para la victoria aliada, importaron menos que lo que su construcción probó. La gente ordinaria, dada entrenamiento y oportunidad, podía lograr resultados extraordinarios. Productos complejos que anteriormente requerían años de tradición artesanal, podían fabricarse en semanas usando procesos sistematizados. Industrias resistentes al cambio durante siglos podían revolucionarse en meses cuando la necesidad y la innovación se combinaban. El almirante Chester Nimitz, comandante de la Flota del Pacífico, el gran líder naval estadounidense en la guerra contra Japón, reflexionó sobre el impacto estratégico de la producción marítima estadounidense en sus memorias de posguerra publicadas en 1960. Lucharon a través de 8.000 kilómetros de Océano Pacífico, abastecidos por barcos construidos más rápido de lo que el enemigo podía hundirlos. Los planificadores militares de Japón asumieron que la capacidad industrial estadounidense era impresionante pero finita. Creían que si hundían suficientes barcos, eventualmente la logística estadounidense colapsaría y se verían forzados a negociar. No tomaron en cuenta a Henry Kaiser. Para 1944, estaban reemplazando pérdidas de navegación más rápido de lo que podían infligirlas. Las matemáticas de desgaste favorecieron al lado que podía construir 3 barcos diarios sobre el lado que podía hundir 2 barcos diarios. La capacidad industrial, no el valor marcial, determinó el resultado. La Guerra del Pacífico se ganó en los astilleros de Richmond, Portland y Baltimore, tanto como en las playas de Iwo Jima y Okinawa, que fueron 2 de las batallas más sangrientas y decisivas en las islas del Pacífico. Al final, el mayor logro de Kaiser no fueron los 1.490 barcos que sus astilleros produjeron, sino la transformación de lo que las industrias creían posible. El Robert Peary, construido en menos de 5 días, se erigió como prueba tangible de que la tradición no equivalía a verdad, que la sabiduría convencional podía cuestionarse
y que la mejora revolucionaria requería enfoques revolucionarios. El establishment marítimo que descartó a Kaiser como un forastero ignorante en 1940 pasó décadas después de 1945 estudiando e implementando sus técnicas. Los jóvenes trabajadores que aprendieron a soldar y ajustar y fabricar llevaron esas habilidades y esa confianza a carreras de paz que reconstruyeron la economía de posguerra de Estados Unidos. Los enfoques pioneridos bajo emergencia de guerra se convirtieron en estándares de paz que influyeron en la manufactura a través de industrias y alrededor del mundo. La historia de cómo el enfoque de un civil hizo que los barcos Liberty aparecieran en días en lugar de meses es en última instancia una historia de transformación a través de demostración. Prueba que las mayores revoluciones a menudo vienen de aquellos no limitados por la tradición, que el progreso requiere cuestionar límites aceptados y que el potencial humano excede las expectativas convencionales cuando se organiza y desafía adecuadamente. Los trabajadores de Kaiser no eran humanos superiores, eran gente ordinaria logrando resultados extraordinarios porque alguien creyó que podían y organizó sistemas que les permitieron probarlo. Esa lección demostrada en los astilleros de Richmond y validada por 2.710 buques completados, permanece relevante donde quiera que las industrias enfrenten desafíos que la sabiduría convencional reclama imposibles. Los barcos Liberty ya no están en su mayoría, desguazados hace décadas o descansando en fondos oceánicos. Pero la revolución que representaron perdura en cada astillero moderno, en cada instalación de manufactura que usa prefabricación, en cada programa de entrenamiento que enseña habilidades específicas rápidamente, en lugar de experiencia amplia lentamente, y en cada gerente que cuestiona si imposible realmente significa imposible, o simplemente significa que nadie ha descubierto cómo todavía. Ese es el legado duradero de Henry Kaiser, tallado no en acero sino en comprensión transformada de lo que gente dedicada puede lograr cuando se libera de las restricciones de la tradición y se desafía a intentar lo que los expertos reclaman que no puede hacerse. Desde diciembre de 1940, cuando firmó su primer contrato sin saber nada sobre construcción naval, hasta noviembre de 1942, cuando el Robert Peary fue lanzado después de menos de 5 días de construcción, hasta septiembre de 1945, cuando el último barco Liberty fue entregado, Kaiser probó que las revoluciones industriales no suceden a través de mejoras incrementales, sino a través de reimaginación fundamental de lo que es posible. Los 2.710 barcos Liberty, construidos entre 1941 y 45, llevaron más que carga a través de océanos. Llevaron la prueba de que el ingenio humano, cuando se libera de la tradición y se empodera por la necesidad, puede lograr lo aparentemente imposible. Y lo más extraordinario es que estos mismos principios, estas mismas lecciones de creer en lo imposible y desafiar cada límite establecido, siguen esperando ser redescubiertas en los desafíos de hoy. Porque al final, lo que aquellos trabajadores demostraron no fue solo que podían construir barcos rápido, sino que el verdadero límite nunca estuvo en las herramientas o el tiempo, sino en atreverse a imaginar un mundo diferente.